Bienvenidos a Enfoque Industrial, el podcast de MSG producido por Sweetbro, donde descubrirás las últimas tendencias, desafíos e innovaciones en el mundo industrial junto a expertos del sector. Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Enfoque Industrial. Hoy tenemos con nosotros a Eric Echaniz, CEO de Roboteking. Bienvenido, Eric. Buenas tardes, Eduard. Gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir un ratito en este podcast. A ver qué tal. Pues esperemos que se dé bien y que podamos llegar a mucha gente con los contenidos. Muy bien. Primera pregunta. ¿Quién eres y cómo llegas a Roboteking? Bueno, como bien has dicho, soy Eric Echaniz. Yo llevo un bagaje, vamos a decir, de 20 años de experiencia. Primero, vamos a decir, como investigador en universidad. Otros tantos, unos cuantos años como investigador en centros tecnológicos, siempre en proyectos industriales con el objetivo de que haya una transferencia tecnológica. Vale. A partir de ahí hubo una reestructuración de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y decidí dar el paso a industria para poder aplicar todo ese conocimiento adquirido en estos años, vamos a decir, a negocio. Vale. Después de X años en industria y tener una visión global tanto de la parte de investigación como de la parte de negocio, industria de producción masiva, mi decisión fue hacer un cambio, abordar nuevos retos y poder tener mayor impacto en más empresas del País Vasco. Muy bien, qué interesante. Qué interesante. O sea, que directamente aplicando todo lo que se desarrollaba, entre comillas, un poco más teóricamente quizá a la práctica en ese sentido. Exacto. Y además, vamos a decir, teniendo un conocimiento transversal, ¿no? Conociendo toda esa red vasca, toda esa estructura que tenemos allá y habiendo tenido tanto horas de investigación como horas de trabajo en campo, creo que es lo que puede aportar diversidad a este ecosistema y poder, vamos a decir, construir un núcleo de conocimiento en nuestra propia comunidad autónoma y estar en relación con otras iniciativas internacionales de manera que podamos ser tractores de talento y generar un motor económico y seguir siendo competitivos. Qué bueno. Bueno, de hecho, esto que dices de competitividad, el País Vasco tiene mucha fama en tema industrial desde hace muchos años en ese sentido. Sí, dicho coloquialmente, somos pequeños pero potentes, ¿no? Exacto. Es verdad que la economía industrial tiene un impacto muy grande en el PIB del País Vasco. Entonces hay mucha intensidad de conocimiento en producto, mucha intensidad de conocimiento en proceso y mucha industria. Y eso, pues genera cierto bienestar en la población, pero esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Claro. De hecho, un poco estaríamos, o dirías que estamos en ese punto, entre comillas, de mutación, por así decirlo, del tipo de industria que está cambiando. Al final el tipo de industria va a depender del mercado, ¿no? Qué productos hay, pero sí que hay una transformación, ¿no? Las palabras son transformación digital, electronificación del producto, ¿no? Como consumo necesitamos más información de lo que tenemos, bien por el ciclo de vida del propio producto, ¿no? Que ahora estamos, ¿no? Con toda la parte green economy, sí, etc. Y también por el propio performance del producto. Somos más exigentes como consumidores y eso se traduce en nuevos procesos, nuevos productos, nuevos conocimientos que hay que desarrollar y que hay que abordar. Claro. O sea, esa transformación no solo viene en evolución de manera de hacer las cosas, sino también de evolucionar la tecnología de cosas que a lo mejor no éramos tan competitivos, poder serlo, ¿no? En ese sentido, a nivel de fabricación de producto. Una puede ser el aumentar la competitividad, ¿no? Para mantener márgenes, para poder seguir vivos en el mercado. Y la otra son oportunidades de diversificación. Es decir, no tener todos los huevos en una misma cesta. Claro. Diversificar, abrir negocios y sobre todo poder generar alianzas estratégicas, competir con otros agentes a nivel internacional y que no nos coman la tostada desde... Claro. Asia o América, que sí que han hecho una inversión en esa transformación digital y desde Europa vamos un poco por detrás de ello. Claro, de hecho yo hace un tiempo comentaba con un amigo, con un conocido,
que él muchas veces iba a buscar producto a China, pero porque no podía fabricarlo aquí. O sea, no solamente no por precio, sino porque realmente no había esa capacidad tecnológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa lucha también de transformación, o sea, de que sea posible hacerlo aquí. Demanda es una, como has dicho, ¿no? La otra es que haya oferta, la otra que haya conocimiento, y por otro lado también está la logística, es tiempo, ¿no? A veces si no eres capaz de llegar en un tiempo a ese hito, a ese deadline que te has marcado, puedes estar fuera de ese negocio. Claro, vale. Volviendo un poquito al reconduciendo la entrevista, explícanos qué es Robotekin. Robotekin es el llamado núcleo del ecosistema vasco de la robótica y la automatización. Y hablamos de vasco porque tiene un sentido, vamos a decir, de territorio, de País Vasco. Esto es una apuesta tanto de Diputación Foral de Álava como de Gobierno vasco, Vale. Y queremos aglutinar muchos agentes de la cadena de valor. El contexto es, como hemos dicho antes, ¿no? Buscar fórmulas que generen el bienestar social a través de impulsar innovación y el desarrollo sostenible. Vale. De esta manera conseguimos dos cosas: seguir siendo competitivos en el mercado y ser tractores de talento humano, que es la clave para que esto sea sostenible en el tiempo, más allá de, digamos, del puramente movimiento económico. Claro, claro. De hecho, digamos, esa sostenibilidad sostenible en el tiempo, ¿te refieres, por ejemplo, a la formación de trabajadores, a la formación de personal, o a nivel que sea también económicamente viable? Las dos. Pero actualmente, ¿no? Con nuestro escenario sociopolítico, ¿no? La evolución demográfica va en decremento, conciliación familiar, falta de conocimiento experto. La tecnología es cierto que ha llegado a un punto en el que está avanzando muy rápido y hay que ser capaces de absorber ese conocimiento y de transmitirlo a las siguientes generaciones. Claro. Entonces, ahí sí que es muy clave esa gestión de las personas, del conocimiento y de la estrategia que seguimos para ser capaces de abastecer la demanda del mercado a la velocidad que lo está demandando. Claro. Y por otro lado, evolución. La introducción de nuevas tecnologías requiere nuevos conocimientos. Estoy siendo recurrente, pero creo que es muy importante. Digamos que los procesos tradicionales dejan de ser competitivos hasta cierto punto cuando dependen del conocimiento de una persona, ¿no? Es como si cocinamos en casa, ¿no? Le pongo más sal, le pongo menos sal en base a una experiencia que yo puedo tener. Pero en una industria son parámetros, son procesos parametrizados, y el que eso se lleve a cabo con rigurosidad y vamos a decir, con unos datos exactos es lo que va a hacer que los procesos sean repetitivos, que haya menos de efectivo, que garanticemos la calidad y que te posicione en los mercados en los que quieres liderar. Claro. Esto que comentabas es muy interesante, lo de la transformación. ¿Crees que estamos, digamos, como en el punto de los años 90-2000, como que se digitalizaron muchas empresas y digamos que estamos en la parte dura de que la gente que siempre lleva haciendo todo de una manera es el momento de cambiar? Creo que uno de los grandes problemas, ya no hablo, ¿no?, a nivel industrial, como personas, es que somos reticentes al cambio, ¿no? A veces el aprender pues nos genera dificultades o aversión a veces, ¿no?, yéndonos a un extremo. Pero creo que sí que hay una evolución y hay una tendencia natural, ¿no?, al ir adquiriendo capacidades, ¿no? Nos introducen en nuestra vida doméstica una Thermomix y ya utilizo un robot en casa. Es algo doméstico, empieza a perder el miedo. Igual que una herramienta, ¿no?, una llave inglesa, una llave fija, un destornillador. Son herramientas que son facilitadores para que pueda hacer mis tareas más fácil. Claro. La robótica y la tecnología, ¿no?, y la gestión de datos puede ser algo similar, análogo. Son facilitadores para que pueda desarrollar y optimizar mis procesos. Claro. Ahora tengamos cuidado con información versus infoxicación, porque tengo muchos datos, pero ¿qué hago con esos datos? ¿Qué provecho le saco a esos datos? ¿Para qué exploto esos datos? Claro. Claro, a mí me siempre pongo el ejemplo también, hablo mucho de, por ejemplo, la Thermomix o la Roomba, por ejemplo, que son robots, algo que hemos incorporado a nivel doméstico, que realmente nos salvan de muchas horas de trabajo y cada vez pues también tenemos menos tiempo para dedicarle a esto, ¿no? Y que lo hemos incorporado como súper fácil, de manera muy fácil. Entonces, a veces veo que existe una reticencia en ciertos niveles, sobre todo de cara a los trabajadores, ¿no? Pues el robot que me va a sustituir o que
ese miedo, pero que creo que de cara a las futuras generaciones será como el email en el trabajo o el móvil, ¿no? Que ya han nacido con eso y ya lo tendrán incorporado. Exactamente. Y además ten en cuenta, ¿no? Muchos negocios han evolucionado eso. La banca, ¿no? ¿Quién a día de hoy no utiliza la banca digital para hacer transferencias, para hacer mucho tipo de transacciones? Exacto. Era un negocio, vamos a decir, que la relación personal, ¿no? La experiencia de usuario era un cara a cara. Ibas a la ventanilla, te atendía la persona que está detrás del mostrador y hacías mucho tipo de gestiones o con tu propio gestor. Ahora muchas veces puedes valerte de una inteligencia artificial que responde a esas cuestiones realizadas frecuentemente, ¿no? Sí, o sí. puedes hacer un montón de operaciones de manera autónoma 24/7. Toda esa experiencia de usuario se ha transformado completamente a través de un modelo digital. Totalmente. Y o te posicionas ahí o mueres, ya no eres competitivo en el mercado, pero lo hemos asimilado como parte de nuestra rutina. Y es más, todo ese tiempo que tú dedicas, ¿no? En tareas de poco valor añadido, de el traslado, espero una cola, espero a que me atiendan, le tengo que explicar, a través de ese tipo de transformación digital, estás quitando un montón de tiempo en tareas de poco valor añadido para tu propio disfrute o para hacer tareas de mayor valor añadido. Como hemos dicho, el Rumba, ¿no? Limpiar el suelo es algo que hay que hacer. Sí, sí. Pero si tienes una máquina que te lo hace de manera recurrente y con un acabado satisfactorio, es una herramienta que te está facilitando la vida. Pues apliquemos lo mismo a industria y a otros sectores. Claro. Volviendo al tema de Robotekin, ¿qué beneficios aporta o por qué alguien debería estar en Robotekin? ¿Qué tipo de empresa? Vale, aquí, ¿por qué alguien debería estar en Robotekin y qué le puede aportar? Bueno, al final Robotekin también no nace como algo, voy a decir, innovador, pero sí como algo necesario para la comunidad autónoma vasca, por dos motivos. La primera, el primer valor añadido que tiene es que Robotekin, vamos a decir, tiene como norte otros polos de referencia a nivel internacional, como pueden ser Odense Robotics, Mass Robotics, ¿no? en Estados Unidos. Odense, por cierto, es de Europa, que no lo he dicho. Quiero decir, son modelos que funcionan en ese país y que desarrollan tecnologías de robótica y automatización y modelos de negocio que revierten en la economía del propio país o de su región. Bien, eso, es decir, sobra decir que en Euskadi o en cualquier comunidad autónoma es de vital importancia. Entonces, tomemos eso como referencia, son modelos de negocio que funcionan y que pueden ser replicables. Vale. Y eso sería, vamos a decir, una de las claves. La segunda clave, ¿cuál es? ¿Por qué deberíamos estar en Robotekin? Robotekin, a diferencia de otras asociaciones, tiene dos ventajas. Una, que la financiación estructural es casi al 100% pública, con lo cual estamos para dar servicio a los socios. Y la segunda sería que aglutinamos socios y agentes de toda la cadena de valor, desde startups hasta usuarios finales. Es decir, intentamos que tanto los fabricantes como los usuarios finales vayan de la mano, que haya una transferencia tecnológica, ¿no? Que todos esos centros tecnológicos que hacen desarrollos en el medio plazo y una vigilancia tecnológica acabe siendo una solución a problemas o necesidades de la industria actual. Y por otro lado, que los centros de formación adapten sus programas a las necesidades reales del mercado. Y finalmente, las startups, que son esas ideas, esas personas con ilusión y que tengan proyectos incipientes, pero con mucho valor, puedan desarrollarse en un entorno de aprendizaje y de conocimiento. Qué interesante. La verdad que me ha parecido muy chulo esto que has dicho, ¿no? De startups y empresas pues quizá ya más consolidadas o más grandes, que realmente en ese ecosistema pues también puedan encontrar ciertas sinergias, ¿no? A la hora de hacer. Porque muchas empresas grandes no, incluso han perdido como un poco la capacidad a veces de innovación en ese sentido, sino ya con el día a día de gestión y todo, y estas empresas pequeñas pueden aportar y también es una ventaja, ¿no? Para ellas en este sentido. Exacto, el ecosistema es muy variado, tenemos una estructura aproximadamente de 50 a 55 socios actualmente en cartera, como decimos, ¿no? De toda esa cadena de valor, y con diferentes capacidades de conocimiento y estructurales, porque Robotekin, otro de los valores que tiene es que no es sectorial, sino que es horizontal. Vale. Estamos hablando de industria, pero nuestro objetivo es que tengamos impacto en otros sectores, ¿no? Construcción, sociosanitario, etc. Es decir, oportunidades de diversificación para aquellos socios que están. Vale.
Por otro lado, como decimos, el día a día de una empresa, al final tenemos unos negocios, tenemos unos planes maestros, tenemos unos ratios, tenemos unas producciones y tenemos que generar una cartera de ventas y una facturación. Claro. Y eso es el día a día. El medio plazo pueden ser tangibles o intangibles. Pero si hay otros agentes que están desarrollando esa tecnología y que yo, vamos a decir, con un rol menos activo, estoy haciendo una vigilancia tecnológica, sé de qué está pasando en el mercado, sé qué tengo en el entorno, porque Roboteking también va de conocer a todos aquellos agentes que tenemos en el entorno. Entonces, quiero decir, nos hacemos un núcleo duro, podemos compartir conocimiento y podemos, vamos a decir, ¿no?, ser multiplicadores, sí. Ayudarnos unos a otros, ¿no?, claro, de todas las maneras posibles para que seamos generadores de oportunidades y aceleradores de resultados. Claro, eso está muy bien, que es como lo que diríamos más clásicamente, como un poco de apadrinamiento, ¿no?, en ese sentido, y de soporte, porque sí que creo que hay proyectos, o he visto proyectos muy interesantes, pero que cuesta que vean la luz. Ahora quizá con asociaciones de este tipo facilita mucho, ¿no? Porque si quizá a lo mejor yo no tengo fondos para hacer esto, pero hay una empresa que está interesada en desarrollar este sistema, oye, y tú tienes la capacidad, pues adelante, ¿no?, en ese sentido. Sí, incluso, como has dicho, ¿no?, generar consorcios de alto valor. Es decir, hay financiación privada si es estratégico y mi deadline es claro con cliente, o porque es estratégico para mí como desarrollo propio, hagámoslo. Pero si además me junto a otros agentes que tienen o bien la oferta o bien la necesidad, podemos ir de la mano, generar esos consorcios de valor y adherirnos a programas de financiación, claro, regionales, nacionales, europeos, pero con una propuesta de valor y con un marco de cohesión, que además no nos olvidemos que gobierno y las diputaciones nos están apoyando, con lo cual todo este marco de coherencia coge todavía mucho más sentido en el ecosistema de Roboteking. Claro, de hecho me parece como la mejor opción, es decir, siempre se oye, ¿no?, en plan, no, sí, claro, hay que apoyar a la industria, hay que hacer, pero luego la realidad es que cómo lo plasmamos en el papel, ¿no? Entonces esto me parece una iniciativa muy chula, que realmente se traduce en eso, ¿no?, en dar soporte, en ayudar, en crear colaboración dentro de, pues, una asociación. Y industria, de nuevo, vuelvo a ser recurrente en el tema de las velocidades y capacidades, pero hay empresas que tienen una idea con un potencial de desarrollo muy interesante, pero quizá no tengo X balas, ¿dónde las gasto? Claro. Entonces, si mi inversión es pesada, puedo ralentizar el tiempo de desarrollo de esa idea y quizá no llegar a ver la luz en el mercado. Si nosotros podemos ser aceleradores o podemos ayudarles, es decir, ¿no?, teniendo una infraestructura propia que pongamos al servicio de esas startups o de cualquier agente que necesite esos recursos en un modelo leasing o con un apalancamiento muy ligero en inmovilizado, puedan desarrollarlo y además tener un marco de colaboradores donde puedan tener esa demostración, ese test inicial para que tengan su primera captación de ventas y eso pueda tener un despliegue y que sea escalable como solución industrial. Bueno, industrial o no industrial, quiero ser más genérico, sí, porque podemos tener, vamos a decir, impacto en muchos sectores, claro, o muchas aplicaciones. Sí, porque a veces nunca se sabe. Tú estás desarrollando algo y de repente por en medio te surge, dices, ostras, esto tiene otra manera de reaprovecharlo en ese sentido. Sí, sí. En términos de automatización, ¿qué sectores en el País Vasco crees que están más avanzados y cuáles están más rezagados? Yo creo, vamos a decir, aquí opinión personal, sí, en base a la experiencia que puedo tener, hay dos sectores que yo creo que marcan tendencia en la parte de automatización, trazabilidad, etc. Básicamente, primero, porque lo demanda el mercado, el cliente, o por responsabilidad civil. El primero es aeronáutica. Vale. Eso es claro, como punta de lanza tecnológica. ¿Vale? Aparte porque su negocio soporta, vamos a decir, esa inversión y es clave, como hemos dicho, responsabilidad civil y exigencias técnicas del propio producto. Trabajamos en ambientes agresivos, cargas estructurales altas, etc., etc. Y el segundo es automoción, que quizá es algo más terrenal, por decirlo, ¿no? Sí. Mucho más extensivo de uso del día a día. Sí, sí. Automoción requiere también, tiene su parte de responsabilidad civil, hay una evolución, ¿no?, en temas de emisiones, por lo que hemos dicho, ¿no? El green economy, el ser sostenibles. Entonces, intensidad en conocimiento de producto,
tanto en materiales como en procesos, ser mucho más eficientes, ser mucho más competitivos, ser mucho más exigentes en calidad, y eso es una constante evolución. Y de ahí volvemos a lo que hemos dicho antes, necesidad de conocimiento especializado. Bien, para los nuevos perfiles que demandan las soluciones que necesita el sector de automoción, y por otro lado también las propias personas que trabajan en planta se van a ver como reto la introducción de nuevas tecnologías. Necesitamos o reskilling o upskilling como desarrollo profesional de carrera, pero esto tiene que ser una constante evolución. Como exigentes. Después hay otros sectores que yo creo que tienen mucho impacto en la economía, ¿no? Todo el sector metalero, que son procesos muy tradicionales, pero de nuevo, no nos olvidemos de la tecnología. Tenemos que ser muy eficientes, células flexibles, no se pueden permitir, vamos a decir, recursos ociosos, inversiones que no tengan un retorno. Esto va de industria. Claro, perfecto. Sí, porque a veces en ciertos aspectos, ¿no?, que ves por allí publicaciones que lo ves como un poco todo idealizado, pero luego que realmente en el día a día la inversión realmente tenga un retorno, ¿no? Porque no puedes estar gastando en cosas porque no es sostenible eso. No, tiene que ser estratégica o con un retorno de la inversión. Si es estratégica, puedes no ganar o asumir pérdidas, pero a cambio, ¿no?, de llegaré a posicionarme en el mercado o llegaré a generar un diferencial. Pero si es, vamos a decir, un modelo de negocio tradicional, tiene que tener un retorno, si no estás muerto. Explico, ¿no? Sí, al final es una carga, ¿no? Claro. En el balance, en las cuentas. Tal cual. Nos olvidamos de que las empresas, pues hay muchos gastos, ¿no? Y que tienen que salir los números para que funcione. Sí, luego hay otros modelos de negocio, ¿no?, que al final son sin ánimo de lucro, reinviertes bien en capital humano o bien en medios. Claro, perfecto. Este podcast es posible gracias a MSG, especialista en componentes de transmisión de potencia para fabricantes de maquinaria. Simplifica el diseño de tus máquinas, mejora la eficiencia y reduce costes con nuestras soluciones de control de movimiento, servoaccionamientos y actuadores. Visita msgdrives.com para descubrir mucho más. Un tema que se comenta mucho también respecto a la automatización y a la robótica es ¿qué impacto crees que puede tener en el empleo? Es decir, siempre se comenta, o es decir, a nivel de trabajadores, a nivel obrero, digamos, está el miedo, ¿no?, de que me sustituya una máquina. Pero ¿cuánto de real hay en esto o para qué crees que debería servir es la robótica? Bueno, al hilo de lo que dices, ¿no?, ¿la robótica o la automatización destruye empleos? La respuesta, y voy a ser rotundo, no. Es muy simple, ¿no?, decir, creo que no, le falta mucho contexto y mucho trasfondo. La tecnología transforma empleos. Hemos explicado antes, ¿no?, cómo ha habido una evolución a través de la digitalización. Con la introducción de cualquier tecnología doméstica como el móvil, entendemos que es algo a lo que nos hemos adaptado, ¿no? El email mismo que has dicho es una herramienta de uso diario que ha transformado la manera de trabajar actualmente para muchos. Y así se me pueden ocurrir muchos ejemplos. Aquí, ¿qué es importante en la automatización? La primera es, como está claro que algunos empleos desaparecerán, pero en pos de crear otros. Primero, quitando tareas de poco valor añadido que sean recurrentes. Vamos a decir, hay tareas que hay que hacerlos en un proceso productivo, ¿no? Que es cojo pieza, cargo pieza, monto pieza, aprieto botón, ¿no? Y así ciclos recurrentes, sí, ¿vale? En más tiempo o en menos tiempo. Muchos trabajos de esos son de poco valor añadido, ¿no? Podríamos hacer que esa persona tenga unas tareas de que se preocupe por la calidad, por la trazabilidad y otros procesos que quizá no están automatizados a día de hoy porque tienen un retorno de inversión más largo que la propia implantación de la automatización. Y por otro lado está en que siga siendo sostenible el negocio y que sea competitivo. Y por otro lado, podríamos, vamos a decir, necesitar menos cantidad de mano de obra en algunos casos, pero esa mano de obra propia de la tarea recurrente del pick and place, que sean gente que sean capaces de parametrizar, de optimizar y de saber atender las necesidades de la línea, pero no estando sujeto a un ciclo, que también genera una fatiga mental. Por otro lado, podríamos decir que esta automatización puede ser una puerta para generar empleos, vamos a decir,
que sea una herramienta que te ayude a poder desarrollar tareas que antes no podías. Y explico, ¿no? Tradicionalmente no puedo mover una carga, utilizo un polipasto y muevo la cadena. Claro. Pero si tengo un robot colaborativo que me ayuda y que es mi compañero y que está trabajando conmigo, a lo mejor puedo mover 100 kilos sin ser, vamos a decir, extremadamente fuerte físicamente. Claro. O reduzco la fatiga y el estrés. Tengamos en cuenta que demográficamente hay un decremento. Por otro lado, vamos a decir, esa población envejecida, y si necesitas tareas que son físicas, no tienes oferta en el mercado, no hay personas para abordar esas tareas. ¿Quién las va a hacer? Claro. Pongamos automatización para apoyar o para cubrir esas necesidades y dejemos a las personas que hagan tareas de valor añadido. Claro. Digamos que la automatización y la robótica como palanca de inclusión laboral, ¿no? En esas tareas que ayudan, o entornos agresivos, ¿no? Trabajar en ambientes a temperaturas muy altas que puedan generar unas fatigas, ¿no? Acortar la vida de las personas, etc. Si tengo una herramienta que me ayuda, creo que quizá podría ser sostenible en el tiempo que yo pueda desarrollar esa tarea durante toda mi vida profesional. Rebajar la peligrosidad en ese aspecto, claro. Absentismo laboral. Claro. Puede ser, ¿no? Bajas médicas de larga duración. Es decir, si yo tengo unas condiciones laborales más favorables, me puede ayudar esta automatización. De cara al empresario sí que es sostenible. verdad que, digamos, como que le fastidia que esa persona coja la baja, pero a nivel trabajador es no ponerte enfermo, no tener lesiones en ese sentido. Idealmente. ¿No? Claro. Y luego también, si vamos a estar trabajando lo que se dice ahora, ¿no? Ya hasta los 70, pues al menos que sea de una manera más ergonómicamente factible. Sí. Y luego también poder competir con los costes tasa hora de otros países menos desarrollados, Claro. que ponen muchos recursos, las leyes, vamos a decir, no velan tanto por el bienestar de la persona y eso se traduce en costes operativos. Claro. ¿Vale? Sí, Entonces, creo que la automatización y la robótica aquí puede ser una palanca tractora para poder hacer este tipo de, mantener aquí este desarrollo. Y lo que hemos dicho, ¿no? Tecnología, capacitación es un elemento tractor de talento. Claro. Es decir, que evitar esa fuga de cerebros a otros países que sí tienen estos modelos tecnológicos para que a nivel nacional seamos atractivos y mantengamos ese talento aquí. ¿Desde dónde crees que se debería, es decir, ¿tú crees que el futuro va a ir todo enfocado a la automatización y a la robótica a nivel que se va a hacer muy extensivo en todos los sectores? Es una tendencia clara, eso es innegable, creo. Pero hay, vamos a decir, una parte del conocimiento que nunca va a ser capaz de suplantar a la persona. Al menos, hablemos en otro momento de IA generativa y de todos estos temas que están en boga, pero digamos, ¿no? En un quirófano, ¿quién es el garante del dato, de la calidad del dato? Es el experto, es el profesional, es el médico quien está capacitado para tomar decisiones. El robot o la instrumentación que tiene es una herramienta que le va a proporcionar mayor precisión en lo que hace. Incluso una trazabilidad. Sabes qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Entonces, en caso de que pueda haber un fallo en el proceso, tú has registrado todos los datos de tu procedimiento, de ahí no hay discusión. No son datos subjetivos, son datos objetivos que me aportan una información de valor. Claro. Pero no va a suplir a la persona. Es decir, va a ayudar a la persona a que, incluso en este caso, que puede ser muy gráfico, ¿no? Aumento la productividad porque tengo una herramienta que me ayuda, puedo ser capaz de salvar más vidas por día. Claro. Entonces aumento mi productividad. Traslademos eso a un negocio. Claro, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación porque sí que hay gente que dice, no, es que claro, tomarás decisiones, pero yo creo que como que, digamos, seremos el supervisor de la máquina o de la inteligencia en este sentido, ¿no? Porque si no ya también deshumanizas procesos y corres el riesgo, ¿no? de digamos, ¿cómo decirlo? De tarificar a las personas, por así decirlo, ¿no? Sí. De hecho, siempre desde la propia concepción de la Industria 4.0 y ahora que estamos empezando a oír, ¿no? Industria 5.0, siempre human in the loop, siempre tenemos a las personas en el ciclo. Todos estos desarrollos tecnológicos, todas estas generación de ideas, todas estas implementaciones siempre vienen a través de las personas. Claro. Son los que tienen la idea y lo que tenemos que hacer es quitar esas tareas de poco valor, que hay que hacerlas, son inevitables, pero
en pos de que aportemos un mayor valor añadido. Automatización de la intralogística con robots autónomos o con AGVs, como quieras. Al final, la tarea tradicional es agarrar un bulto del punto A y trasladarlo al punto B. En ese recorrido tardo X segundos porque tengo que hacer X metros de recorrido. Bien, una MR puede estar completamente automatizado en el ciclo, pero no excluye en que esta solución pueda ser escalable y que tenga a una persona que está comandando esa flota y que le está enviando órdenes. Su herramienta de trabajo, en lugar de estar montado en un carro que puede generar accidentes por un error humano o por unas condiciones ambientales que no son controladas por esa persona. Claro. Si tengo una tablet o vamos a decir un gestor de flotas en el cual yo solo envío comandos y el robot es el que trabaja, el robot, si se pierde o si tiene un accidente, es un medio, cuesta dinero. Eso seguramente se puede sustituir, pero la persona no. Claro. De hecho, el otro día estuvimos en un almacén de una empresa que había automatizado y había un chico comandando pues este almacén, ¿no? Entonces, yo le pregunto, que es la siguiente pregunta. Le pregunté, pero ¿y tú qué has estudiado para esto? ¿No? Y me dice, no, he estado fuera de España y hicimos pues una formación profesional enfocada a esto, pero también dualizado con la empresa. ¿Crees que aquí en España falta un poco o vamos descompensados educación-industria? Creo que, voy a decir, te voy a hablar desde mi experiencia o conocimiento. En la Comunidad Autónoma del País Vasco sí que funciona el formato dual y cada vez es más intensivo, porque esa cercanía con la empresa, al final, primero, ¿no? Es como un perfil a medida para la empresa. Es decir, tiene unos conocimientos técnicos, pero tienes la capacidad de, en esos 3-4 años de dualidad, es la entrevista de trabajo más larga, ¿no? Sí, sí. Explico. Primero, por un lado, le estás introduciendo los estándares de tu organización a esa persona y les estás dando unos conocimientos técnicos y unos conocimientos del día a día muy potentes, claro, ¿no? Que va a pesar en su currículum en el buen sentido, y aparte, en el día 1 en que esa persona haya terminado la formación, ya es funcional y va a aportar, conoce a la gente de la organización, que no nos olvidemos que esto va de personas. Sí. Y por otro lado, ya conoce sus capacidades, puede reforzarle y trabajando, ¿no? Porque esos alumnos, alumnas son esponjas, están para absorber conocimiento. Entonces, es un formato muy interesante. Y por otro lado, lo que has dicho, voy a salirme un poco de contexto, pero relacionado con ello, creo que es muy interesante que la tecnología también avanza de manera que, habiendo un backend, ¿no? un back de desarrollo de software, de líneas de código, que es complejo, pero actualmente tengamos en cuenta que todo esto está evolucionando a que la interacción humano-robot o máquina-robot sea cada vez más intuitiva y sencilla. Entonces, sin ser experto en programación, no esa persona. ¿Y tú qué has estudiado? Vale, puedo hacer un doctorado con un postdoc, o puedo hacer un FP, o puedo ser, sin más, una persona que tiene experiencia y ganas y dándole X pautas es capaz de gestionar una flota de robots que detrás tienen un software súper complejo. Claro. Entonces, creo que eso también está evolucionando para que esas herramientas sean más fáciles de ser utilizadas por la persona. Claro. De hecho, yo dudo de que haya alguna asignatura tan concreta en esta, digamos, dentro del formato educativo reglado que se han enfocado a esto, ¿no? De hecho, cada industria, como que la robótica se personaliza tanto, ¿no? Digamos, en ese sentido, que tienen su propia... Entonces, yo veo también básico lo que tú decías, ¿no? Esa formación como con la industria. Incluso creo que se aprende como de manera más concreta en la industria, ¿no? De llevarlo a cabo en ese sentido, y a nivel curricular es muy interesante. Sí, todas estas metodologías, ¿no? De 70-20-10, aprende haciendo. Claro. Yo creo que es la mejor manera de interiorizarlo, porque estudiando una ingeniería o cualquier carrera de perfil técnico tienes unos conocimientos teóricos, una base muy sólida. Claro. Es muy interesante, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? Una carrera académica en el cual tienes esa base y es necesario en esta cadena de valor. O bien desarrollar ese conocimiento, vamos a decir, más vanguardista, o más... Hablo de medio plazo por los tiempos de desarrollo para la tecnología, ¿no? En esos centros de investigación. Pero no nos olvidemos, el aprendizaje del día a día, y eso es en cualquiera de estos agentes de la cadena de valor. Es muy importante, y que vayamos de la mano, que tanto en la parte académica como la parte de investigación no se aleje de la realidad y de las necesidades del mercado, que son más cortoplacistas. Pero también esa parte del mercado que está pensando en el día a día, que pueda tener
un telescopio hacia el medio plazo para, de nuevo, que puedan ser reactivos. Me he explicado, ¿no? Sí. Que integren la tecnología cuando sea el momento de. Claro. Que no tengan que dedicar recursos excesivos en una fase incipiente para poder desarrollar esa tecnología. Para eso hay otra red de colaboradores que es capaz de hacerlo y transferirlo cuando sea el momento de integrarla. Vale. No, realmente... Ser pasivo o ser reactivo. ¿Por qué lo hago? Porque lo pide el mercado. Si ya me doy cuenta tarde, pierdo negocio. Claro. Sin embargo, si tengo una vigilancia tecnológica activa, si tengo una red de colaboradores que están velando por el conocimiento, ¿no? Esa punta de lanza del conocimiento, si tengo relaciones a nivel internacional, voy viendo tendencias. ¿Qué está afectando a las economías de otros países? Claro. Al final va a ser un rollout. Me va a tocar antes o después, si no estoy fuera de mercado. Tal cual. Respecto a esto, ¿qué tendencias crees que tendrían que tener en cuenta? Ya no te pregunto, luego iré a la visión de la robótica, la perspectiva, pero sobre la perspectiva del industrial, de la persona que gestiona una fábrica, una industria, ¿qué tendencias crees que tendría que tener en cuenta para no quedarse atrás precisamente en esto que comentabas? Aquí tienes, vamos a decir, yo a nivel genérico, como has dicho, cada industria es un mundo, pero ¿qué estrategia y qué tendría que considerar? Lo primero, sin entrar, el plan de negocio. El plan de negocio, y aquí entramos en geopolítica, en cadena de valor hablando de logística, desde compras hasta ventas, todo ese movimiento de flujos. Otro punto muy importante, un plan industrial. ¿Qué soluciones vas a implantar? ¿Cuáles son tus procesos claves y cómo vas a escalarlos? Y por otro lado, el tercer punto, la estrategia del dato. Explico, en esta transformación digital, ¿qué datos son críticos para mis procesos y cómo exploto esos datos? Es decir, es una información que genero de manera natural. Estrategia del dato. ¿Cuál es mi flujo de datos? ¿Cuál es mi ecosistema? Voy a hablar IT. ¿Cuál es mi ecosistema IT-OT? ¿Cómo me relaciono con todas las plataformas? ¿Cómo intercambio datos? ¿Y para qué utilizo esos datos? Vale. Yo pondría esas 4 cosas. Cadena de valor, estrategia o plan industrial, desarrollo de negocio y estrategia del dato. Perfecto. Y si hubiera una persona que pues, gestiona una fábrica pero lleva 40 años haciendo lo mismo y es una industria de coger y poner, ¿cuál sería, y estuviera interesado en la automatización o cambio hacia robótica, cómo tendría que hacerlo o de qué manera tendría que empezar? ¿Qué le recomendarías tú? Bueno, lo primero, un análisis de factibilidad. Explico, ¿no? Lo primero que viene es de que tú detectes que tienes esa necesidad. Si eres agnóstico, por decirlo de una manera, ¿no? No sé, he tenido mucho tiempo en mi vida, pero no me he planteado cómo puedo hacer mejor las cosas porque me han venido dadas, bueno, al fin, el contexto el que sea. Es decir, y la otra es que haya visto en algún sitio, ¿no? Aquí hay muchos canales de divulgación, veo algo que es interesante y que puede aportarme a mi negocio, ¿cómo hago eso? ¿Dónde quién me acerco? Bueno, pues un primer mecanismo puede ser, ¿no?, el preguntar, el mirar en el entorno quién hace algo similar. Y la otra es recurrir a clústeres o asociaciones del estilo de Roboteking, donde podamos asesorarles, ¿no? Hemos hablado, o podríamos decir que hay una robótica y automatización inclusiva. Puedo empezar desde cero o puedo empezar desde Hero, como se dice en inglés. Es decir, con diferentes velocidades. Pero siempre vas a tener necesidades para poder automatizar y para poder desarrollar esa competitividad de negocio. Entonces, lo primero, analizar tu entorno, hacer un análisis de factibilidad y ver, dependiendo de tu capacidad, ¿no?, de tu capacidad de inversión, qué tecnología tengo que implantar y qué retorno tengo. Es decir, implanta algo sencillo, consigue un retorno rápido y haz que tu solución sea escalable. Hablamos de un plan industrial, pero segmentado y escalable. Y tú decides en el tiempo cómo dosificas esos recursos y ves cómo esa solución que has implantado va teniendo un retorno en tu negocio y consigues una mejora productiva, de calidad, incluso que digamos que la persona pueda trabajar 24/7, pero desde vamos a decir, desde una perspectiva no tan intensiva de a 3 segundos ciclo, que puedas trabajar parte y parte apoyarte en la tecnología. Perfecto. De cara a 2025, ¿qué novedades podemos esperar para Roboteking? ¿Qué novedades podemos esperar de cara al año que viene, a 2025? Pues yo creo que muchas. Y ahora concreto,
Robotequín, a pesar de que llevan el mercado desde marzo de 2023, realmente hasta este año no estamos consolidando esas dinámicas de continuidad, ¿no? Y sobre todo, como he dicho antes, esto va de personas, que nos conozcamos todos aquellos que estamos en el entorno, que compartamos conocimiento, porque hacer proyectos en colaboración es la clave y la esencia de Robotequín. Y a través de ese conocimiento que formamos grupos de trabajo. Estamos ya trabajando diferentes grupos de trabajo. Algunos son de carácter tecnológico y otros no tecnológico, como hablamos, ¿no? De retos, emprendimiento, sensibilización para captar personas, ¿no? Desde edades infantiles y que se sientan atraídos por estas tecnologías o carreras de carácter técnico. Y por otro lado, el decir, ¿no? Que entienda la tecnología como una herramienta para facilitarme mi día a día. Entonces, trabajar en estos grupos de trabajo, identificar proyectos estratégicos y desplegar estos proyectos estratégicos. De manera que empecemos a tener esos desarrollos y todo ese presupuesto que el gobierno ha canalizado a generar este ecosistema tenga un retorno en los socios y en el País Vasco. Eso por una parte. Por otro lado, empezar a generar dinámicas, ¿no? De que seamos un escaparate tecnológico realmente para soluciones maduras y para soluciones de vanguardia. Uh-huh. Y apoyar a las startups como aceleradores, como hemos dicho antes también, que tengamos unos recursos a su disposición, que ellos puedan tener una ayuda, un empujón, una carga más ligera a la hora de tener que tomar decisiones en inversiones, apoyándoles con nuestros recursos, para que puedan hacer ese desarrollo tecnológico y que generemos negocios de valor. Y finalmente ya hablamos, pues bueno, todo tipo de formaciones, charlas tecnológicas, mesas redondas, mover el ecosistema, dinamizar, agilizar y generar oportunidades. Qué interesante. Bueno, de hecho es un poco la manera de transmitir, ¿no? Todo este conocimiento de lo que decías y para generaciones venideras que estén como muy integradas, ¿no? en este mundo, en este sector. Totalmente. Es clave todo ese solape, todo ese conocimiento que se ha generado durante años que perdure y que se mantenga y que puedan adquirirlo las generaciones venideras y que tu base no sea construir desde cero, sino que sea mejorarlo, todo el legado, ¿no? Que has heredado de esas personas que han generado el conocimiento. Qué bueno, qué interesante. Bueno, otro de los hitos, yo creo, más relevantes, ¿no? Durante este año hemos invertido para generar una infraestructura, ¿no? Nuestro propio headquarter, y también tenemos un taller, un espacio a disposición de los socios y de todos aquellos agentes que quieran colaborar con nosotros, que lo designamos o lo denominamos como Robotory. Es decir, es una infraestructura donde tenemos una serie de medios, ¿no? Infraestructura eléctrica, tenemos unos metros cuadrados a disposición de todos aquellos socios y colaboradores para poder hacer desarrollos en conjunto. Explicamos, Robotory tiene que ser un punto de encuentro. Hemos dicho que podamos abordar esos proyectos colaborativos, que sea ese escaparate tecnológico, que sea un punto donde compartamos conocimiento, que podamos albergar diferentes proyectos de formación como paso previo al salto profesional de aquellas personas que estén en periodo formativo y sobre todo lo que digamos, que ahí se generen dinámicas, que haya movimiento y que podamos impulsar todo este ecosistema. Wow, qué interesante. Esto sería como el punto, digamos, como de concretar, ¿no? De todo el proyecto, entre comillas. Sí, totalmente. Bueno, qué interesante. Bueno, yo creo que la verdad que ha sido una charla muy, muy, muy interesante, muy amigable. Yo creo que la verdad que abre mucho las puertas también a dar a conocer pues, a Robotequín en este sentido. Y bueno, me alegro mucho que todo vaya tan bien. Me alegro de este último hito que ha sido súper interesante y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio, Eric. Gracias a vosotros. Espero que lleguemos a muchas personas y que podamos ayudarles en todo lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. A vosotros. Un placer. Gracias por escuchar Enfoque Industrial. No te pierdas los próximos episodios para seguir aprendiendo y descubriendo más sobre el sector. Suscríbete en Apple Podcasts, Spotify o en tu plataforma preferida.